La vida misma está llena de dilemas ahora, gracias al juego que tenemos hoy día, El Dilema del Rey. Es un juego gigante. Es un juego muy particular, bastante bueno, pero tiene características legacy. Y es quizás el juego más legacy que he jugado hasta ahora. Porque hay algunos juegos que tienen ciertas variables, ciertos elementos que se van compartiendo partida a partida. Pero aquí tenemos una influencia mucho mayor. De hecho, se invita a mantener un mismo grupo de juego. Hay algunas alternativas para que se pueda unir a alguien en medio de una partida o durante el transcurso de una historia. Pero es un juego que cambia mucho partida a partida. Hay diferentes elementos y vamos acumulando un puntaje finalmente. Y la idea es jugar al menos 15 partidas. Y las partidas pueden ser de entre 30 minutos a 60, 90 minutos. Entonces es un juego que da para largo. Y, como es tradición en este tipo de videos, vamos a dividirlo en 3 segmentos. Un segmento libre de spoilers totalmente, para hablar un poco de la experiencia del juego, lo que se podría llegar a encontrar, las características. Después, un ya enfocado video de cómo jugar el Dilema del Rey, mostrando la menor cantidad posible de elementos para que se mantenga, obviamente, el factor legacy. Y después una última parte que aún no decido, yo creo que lo voy a decir durante el transcurso del video, si efectivamente mostrar o no mostrar algunas cartas. Porque de verdad la historia como transcurre es muy buena y es muy distinta en base a las decisiones que uno va tomando. Entonces, si les muestro algo, probablemente cuando lo jueguen no lo van a ver. O lo podrían llegar a ver y eso podría afectar el resultado de lo que vean más adelante. Entonces, tengo que decidirlo bien. Quizá hay algunas cosillas que les pueda mostrar, pero hay otras que definitivamente yo creo que prefiero no mostrarlas en honor a la experiencia de juego. Incluso me conversaba uno de los amigos con los que jugamos, que cuando se repartieron las copias del Dilema del Rey para hacer reviews, venía una campaña aparte, como para enseñar a jugar, pero no era la campaña real. Así que muy bueno y muy recomendado desde ya, el Dilema del Rey. Lo jugamos a 4 varias veces y lo disfrutamos bastante. Se puede mínimo 3 y hasta un máximo de 5. Bueno, ya empezamos oficialmente la parte libre de spoilers, pero de verdad es que recuerdo cómo lo estuve jugando y de verdad que lo disfruté mucho. Así que ya, eso es lo primero, un juego tipo Legacy, pero muy Legacy, donde impacta mucho lo que vas haciendo sesión a sesión. Vas jugando como por generaciones, porque tú representas a una casa y estás en un consejo, donde tenemos que aconsejar al rey. Se presentan dilemas, y los dilemas tenemos que irlos resolviendo. Como si fuésemos diciéndole al rey qué hacer y qué no hacer. Tenemos un sistema de votación y a través del sistema de votación es que vamos a ir llegando al acuerdo de qué pasa o qué no pasa. Y al menos todas las cartas que nos encontramos tenían esa dinámica. Que si votábamos a favor, pasaba esto. Y si votábamos en contra, pasaba esto. Y detrás traía un texto muy narrativo también, una historia muy interesante detrás. Pero múltiples historias que ocurrían al mismo tiempo. Entonces también era interesante cómo se iban abordando cada una de ellas. Y todas muy relacionadas también hasta cierto punto. Ubicada en un reino, una tierra que se ve en un mapa que vamos a mostrar un poquito más adelante. Y ahí, a través de las historias y las cartas que íbamos resolviendo, íbamos encaminándonos hacia un sector u otro. Hay muchos sobres, 71 sobres creo, 74. Y las mismas cartas nos van diciendo, saca tal sobre, y cuando sacamos un sobre, hay una indicación clave que tenemos que hacer. Y la resolución básica o el corazón del juego es resolver dilemas. Así que el nombre de El Dilema del Rey está muy bien puesto y tiene un trasfondo mucho más importante e interesante el concepto de dilema, porque de verdad son dilemas. Hay muchas situaciones donde no hay ninguna que sea mejor que otra o peor que otra, o una que afecte tanto pero tampoco tan poco. Entonces igual es interesante empezar a discutir desde ese rol. Y sí, es muy importante, si lo van a jugar con un grupo de personas determinado, que tengan la libertad de asumir ese rol, de asumir ser de una casa, de estar en un consejo, de darle consejos al rey, porque lo van a hacer mucho más interesante. Por un lado tenemos la moral propia de cada uno, pero también cada casa tiene una historia bastante profunda detrás, donde está ubicada su capital, la historia, con el primer rey quizá y otras cosas más. Entonces es bien interesante también, a veces cuando uno se presenta contra ciertas dificultades, leer su carta de casa y pensar qué haría mi casa en esta situación o qué haría yo en esta situación si estuviese viviendo en esa época. Entonces es bien interesante en ese sentido. Y de hecho el juego mismo tiene un disclaimer de no nos hacemos responsables de hartos detalles bien importantes. No apoyamos ni rechazamos nada de lo que aparece aquí en el juego, simplemente una historia, y una historia fantástica. No sé si es tanto spoiler o no esto lo que voy a decir, pero queda a juicio de ustedes. Es un juego que está muy basado en un contexto narrativo hacia lo real más que lo fantástico.
Sí tiene elementos fantásticos, pero al menos hasta ahora donde hemos estado jugando no han aparecido tantos elementos. Entonces igual esa conexión con la realidad hace que sea mucho más interesante. No nos vamos a encontrar, por ejemplo, si es que están buscando eso, un Señor de los Anillos hecho juego de discusión. No va para allá. Sí tiene algunos elementos medio fantásticos, como propios de la historia, yo creo, de la época medieval, pero no es el fuerte. El fuerte tiene que ver con estas situaciones que van ocurriendo en el día a día y que son muy históricas también. Y tienen harta relación, uno podría llegar a empatizar con esa situación. Entonces, bien interesante desde ahí. Yo creo que eso es lo que les podría decir por ahora, que no es spoiler del juego. Es un muy buen juego, pero insisto, si van a jugarlo, que sea con un grupo que esté dispuesto a analizar y discutir y casi filosofar un poco con algunas cosas, y en base a eso poder tomar ciertas decisiones y después llevarse a la votación. No tienen que llevarse tanto por lo concreto, tienen que permitirse esa libertad de poder disfrutar del juego desde asumir un rol, un personaje y ahí jugarlo. Así que dicho eso, vamos a la parte con ligeros spoilers que tienen que ver con el comentario y cómo jugar ya propiamente tal. Así que vamos a conocerlo. Aquí tenemos entonces el dilema del rey. Insisto, voy a mostrar solo los componentes base de cómo jugar. No voy a mostrar nada que sea contenido spoiler. Hay harto material que ya tapamos o que ya pegamos, así que no lo voy a mostrar en honor a la zona libre de spoilers. Un manual bastante largo, bastante grueso, pero tiene también un poco de historia detrás. Tiene hartos detalles, harta información también importante, pero cuando uno lo va jugando se vuelve bastante intuitivo. Hay hartos símbolos también, pero que uno va interpretando después fácilmente. Distintos tipos de recursos que se van a ir armando. Entonces no es tan terrible. De hecho la fuente es relativamente gruesa, entonces no va a costar tanto. E insisto, es algo que se vuelve después muy intuitivo. Así que algunas cosas que voy a ir mostrando desde el manual para no hacer spoilers, como esta zona de aquí, por ejemplo, donde son algunas pegatinas, como le habla el juego. Y obviamente algunas de las casas que no hayamos utilizado para que también las conozcan. Pero es un juego muy interesante. Aquí está el mapa, que tiene dos lados, de hecho. Entonces, los eventos generalmente van ocurriendo en algún lugar determinado. Y uno solía ver como, a ver, ¿dónde está? Ah, ya, mira, aquí está. Oh. Cuando recibes tu casa también, ah, mira, aquí está mi capital, aquí estoy yo y cosas así. Esto son reglas extra que se van a pegar y vamos a revelar más adelante. Aún no llegamos a ese punto, así que también interesante. Este es el tablero central que no voy a mostrar completo por ahora. Aquí tenemos las casas. Podemos elegir una de ellas. Y en el reverso, mostrarles una que no estemos utilizando en el contexto de juego. Todas tienen lo mismo. Tienen aquí un contador de puntos de prestigio, de puntos de codicia, una historia detrás, un lugar donde podemos elegir el nombre de la casa que representamos. Esta zona de aquí la explico enseguida. Y estos son los logros que uno va a ir obteniendo a través de diferentes partidas. Y aquí hay que diferenciar mucho el concepto de ronda, turno y partida. Una partida, dígase, son varias rondas. Una ronda tiene que ver con una secuencia de acciones. Y el turno tiene que ver con lo que uno puede hacer en su turno. Entonces, aquí vamos a hablar mucho de partidas. Esto es por cada partida. Esto también cada partida y aquí también cada partida. Y esto obviamente lo doblamos y lo ponemos frente a nosotros. Estos son los sobres que vamos a ir revelando constantemente, que son muchos sobres. Y todos en general traen cartas. No nos hemos encontrado con nada hasta ahora que no incluya cartas, así que no sabría decirles si todos traen cartas. Pero traen un contenido bastante similar. También tenemos, como lo llama el manual, pegatinas, que son elementos que van a ir generando algunos objetivos potenciales para algunas casas, que también las vamos a ir revelando. Algunas en positivo, otras en negativo, pero ahí las vamos a ir conociendo. Estas cartas son las que llevamos hasta ahora. No se las voy a mostrar. Pero hay otras que sí les voy a mostrar. Esta ranura de aquí, aunque ustedes no lo crean, es para ir dejando las cartas que ya utilizamos, los dilemas que ya resolvimos. Y es bien interesante que incorpore eso. Este contenido se los voy a mostrar también enseguida, pero estas son monedas y estos son símbolos de poder. Y con esto vamos a estar votando y con esto vamos a estar sobornando y haciendo otras cosillas más. Estos son 5 tipos de recursos que vamos a estar moviendo a través del tablero. Y eso es la caja. Esto de aquí tampoco se los voy a mostrar todavía. Entonces voy a hacer aquí un movimiento arriesgado. Voy a abrir esto y no les voy a mostrar esto de acá. Voy a dejarlo fuera de cámara e incluso lo voy a tapar para no correr el riesgo. Ahí está. Entonces, ¿cómo funciona el juego? Básicamente vamos a tener que resolver dilemas a través de diferentes rondas.
Y los dilemas se resuelven a través de una votación. Y siempre vamos a tener 3 opciones para votar. Podemos votar a favor, podemos votar abstención o podemos votar en contra. Así que estas 3 cartas van a quedar visibles para todos los demás jugadores delante de nuestra ficha de casa. Y aquí detrás vamos a ocultar cuántas monedas tenemos y cuántos escudos de poder tenemos. Y uno vota con relativa fuerza de cuántos escudos de poder le vas a poner a tu votación para poder decir, ok, esto va a ser así o no va a ser así. Y obviamente cada dilema debe ser resuelto de diferentes formas. Esta tabla nos va a servir para ir moviendo hacia arriba y hacia abajo distintos tipos de recursos, milicia, el dinero del reino, popularidad si no me equivoco, conocimiento, y esto era alimentación o estabilidad del pueblo. Vamos a leer después el detalle de cada uno de ellos. Pero uno va a ir subiendo y bajando estos en base a lo que vamos resolviendo desde los dilemas. Y es interesante porque hay muchos objetivos que son ocultos y otros objetivos que son visibles. Y en base a eso uno podría llegar a querer que se resuelvan los dilemas de una forma o de otra. Me conviene, por ejemplo, que haya más conocimiento. Me conviene que la milicia esté más hacia abajo. Eso es lo que uno va a ir decidiendo. Entonces, ese también es un punto bien interesante dentro del juego porque quizás yo, desde mi perspectiva muy personal, podría estar a favor o en contra de algunos dilemas, pero tengo que pensar bien qué me conviene, cómo quiero que se resuelvan estos dilemas para que beneficien directamente a mi casa, pero que también beneficien al reino, porque también todos queremos lo mismo para el reino, todos queremos prosperidad, pero también queremos enriquecernos a nosotros mismos y generar poder y otras cosas. Incluso puede que el próximo rey sea de nuestra casa. Entonces eso es bien interesante dentro del contexto de juego. En esta zona vamos a dejar dispuestos 3 escudos para empezar. Porque cuando uno se abstiene también ocurren algunas cosas. Nos vamos a repartir estos escudos. Y también vamos a recibir monedas. Pero abstenerse puede tener una que otra consecuencia. Y eso es lo interesante del juego también. Muchas de las consecuencias pueden ser positivas, otras negativas. Y a veces ni siquiera son tan evidentes. A veces rechazar algo que uno podría decir que es evidente tiene consecuencias un poco inesperadas. Así que ahí también otro punto a favor para el dilema del rey. Estas son las fichas entonces, que son 5 que vamos a dejar al centro. Son hartas fichas, por cierto. Pero las que nos interesan las voy a sacar y las vamos... No, perdón, no son estas. Son estas de aquí, estas pequeñas. Esta de aquí, esta de aquí. Esta de acá. La de la torre. Y también la del conocimiento, que está escondida. Aquí está la del conocimiento. Perfecto. Y también tenemos algunas piezas que nos van a indicar cuando hay una tendencia a subir o una tendencia a bajar. Porque esto, al principio de la partida, no de la ronda, de la partida, vamos a revolverlo y vamos a lanzarlo. Y vamos a ver cuáles están a favor y cuáles están en contra. Porque hay algunas que, de acuerdo a las cartas que obtengamos, nos conviene que estén más arriba, otras que estén más abajo. Pero también tenemos esta pieza de aquí, que es una de las 2 formas en que la partida termine, que tiene que ver con el rey abdicando su poder. Cuando le dijimos demasiadas veces que sí, esto va a llegar hasta acá, que no se ve en la cámara, lo voy a poner ahí, hasta este punto. O si rechazamos muchas veces y esto empezó a bajar, 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 puede llegar hasta acá. Y la otra segunda alternativa es que el rey muera. Eso de acuerdo a una línea de tiempo que vamos a estar haciendo y algunas cartas que indican que el rey va a morir en esa ronda si es que aparece aquí. Así que eso igual es interesante. No nos conviene tanto subir y tanto bajar. Al principio también de cada partida vamos a entregar estas cartas que nos van a indicar un poco cuál es nuestro estilo durante esa partida. Si queremos ser oportunistas, si queremos ser moderadores, si queremos ser extremistas y así. Y esto tiene que ver con el estilo de juego que queremos durante la partida para poder obtener más puntaje. Este, por ejemplo, el moderado, perdón, nos va a dar puntaje por la cantidad de recursos que se encuentran en esta zona al final del juego. O sea, esto de aquí. Entonces nos conviene mantenernos en estos rangos. Mientras que, por ejemplo, el oportunista le interesa que los rangos estén de aquí hacia abajo. Otro, por ejemplo, el adinerado le conviene que estén hacia arriba. Entonces son diferentes formas de juego.
el jugador con menos prestigio va a tomar las 6 cartas, va a dejar una fuera, va a ver estas 5, va a elegir una, se la va a dejar, se la entrega al siguiente jugador con menos prestigio, se la queda, se entrega la otra al siguiente jugador con menos prestigio y así. Esa es la forma que vamos a tener y esta es la misión oculta. Nadie más va a saber cuál es esta carta de aquí. En la primera ronda no hay misiones públicas, pero después también van a ir apareciendo. Y que tienen que ver también con esto de aquí al centro. Y nuevamente tienen mucho que ver con a mí, como clan, como casa, qué me conviene. Que esto esté muy arriba, que esté muy abajo. Y en base a eso me va a ir entregando puntuación. Las que están en blanco me van a entregar puntuación si es que logran ser el recurso con mayor presencia o más elevado en la tabla al final del juego. Me va a entregar 3 puntos si logro que sea el más alto o 1 punto si es que logro que esté en el segundo lugar. Si está tercero o menos, no me da un puntaje. Y este no me da puntaje, pero me puede restar puntaje si no evito que, por ejemplo, este esté de último. Si este termina por acá y los otros están así, como terminó de último, pierdo 3 puntos. Y si terminó penúltimo, pierdo 1 punto. Entonces ya tenemos diferentes motivos por los cuales nos interesa que esto se mantenga en determinados rangos distintos para cada casa, que es también un poco lo interesante. Y ahí también uno empieza a debatir mucho de yo opino esto, o opino esto otro, porque en base a cuando estás a favor o estás en contra van a ocurrir cosas. Supongamos que hay un dilema, voy a inventar un dilema cualquiera, hay que ir a comprar pan a la esquina. Si vamos a comprar pan a la esquina y votamos a favor de ir a comprar pan a la esquina, va a aumentar el alimento de la población y va a aumentar la popularidad. Pero si votamos en contra, como no fuimos a comprar pan a la esquina, vamos a aumentar en riqueza, pero vamos a disminuir en popularidad. Entonces ahora tenemos que decidir qué vamos a hacer. Y lo interesante del juego es que no nos especifica cuánto vamos a subir o cuánto vamos a bajar. Entonces podemos subir mucho o bajar mucho. Y eso puede impactarnos o muy positivamente o muy negativamente. Entonces también es interesante cómo se va logrando el equilibrio. Quizá, y aquí viene un poco lo que yo decía antes, desde mis adentros yo diría sí, hay que ir a comprar pan. Pero en realidad, en base a lo que tenemos aquí en contra, no me conviene mucho. Entonces yo creo que me estaría yendo en contra. Esta es la parte donde nosotros vamos a discutir. Vamos a analizar, vamos a indagar bien cuál sería la mejor opción y por qué. Aquí uno empieza a asociarse mucho con el rol dentro del contexto de juego. No podemos dejar que la gente pase hambre, tenemos que gastar un poco. Entonces eso es lo interesante dentro del contexto de juego. Y ahí después empieza la votación. En cada ronda también hay un líder. Es el líder el que va a empezar la votación. Y la votación se hace con escudos, como les decía. Cada quien tiene diferentes cantidades de escudos en su repertorio. Y puede decir, por ejemplo, pongo un escudo para votar a favor, pongo 2 escudos para votar en contra. Y si me abstengo, además de abstenerme, voy a ganar una moneda. Y cuando me abstengo, puedo decidir abstenerme por poder, para repartirnos después los escudos entre todos los que nos abstuvimos, o abstenerme por moderador. Y cuando me voy por moderador, puedo desempatar las situaciones. Entonces también es interesante. E incluso tengo la opción de sobornar o de pagar favores. Y hay 2 formas de pagar favores. Para que uno modere, para que se baje de una votación. Hay hartas cosas ahí bien interesantes. ¿Qué tan dispuesto estás a cambiar tu voto, por ejemplo? O cosas así. O qué tan dispuesto estás a votar por esto en lugar de esto otro. Es bien interesante cómo se va añadiendo eso. Obviamente vamos a resolver las votaciones a favor o en contra en base al total que exista de cada una de estas votaciones. Voy a explicar muy en detalle el proceso de votación en breve, pero para que se entienda, si hubiese un jugador con 3 a favor aquí y otro jugador con 4 a favor también, y hubiese otro que está votando 3 en contra y otro que se abstuvo, se suma el valor total de los que están a favor, entonces ganaría lo que está a favor y resolvemos el texto de lo que está a favor. Esa es la lógica del juego. Pero esa es la forma en que se juega, esa es la base. Cómo uno va votando, va resolviendo dilemas y después va retirando cada vez más dilemas. Ahora, en esta parte voy a hacer un comentario, o comentarios mejor dicho, mucho más desde el manual, para que vayan entendiendo, después de haber entendido toda esta dinámica, de qué va primero y qué va después. En una primera partida vamos a iniciar con el sobre doble 0. Ahí vamos a tener los primeros dilemas. Y vamos a dar lectura a la primera carta y los otros 3 dilemas van a quedar en una baraja de dilemas.
Y los dilemas los vamos a dejar bajo esta carta, que es un poco más gruesa, para que nadie más los vea. Y los dilemas se van a ir acumulando. Aquí debajo tenemos diferentes tipos de dilemas, muchos de los cuales han salido a través de diferentes cartas. Y los sobres suelen estar asociados a una historia, entonces los dilemas tienen que ver con esa historia. Y de acuerdo al símbolo de cada una de las historias las vamos a ir dejando en estas secciones. Siempre una arriba de la otra, porque lo que está más arriba es lo que manda. Obviamente en la primera ronda no hay nada más que poner aquí, pero a medida que avanzan las partidas empiezan a aparecer más y más cartas. Entonces es importante tener claro esa simbología. Después le entregamos la respectiva casa a cada jugador y después empieza la preparación de la partida, donde vamos a poner el tablero del reino, que es este de aquí al centro de la mesa. Después colocamos los indicadores de recurso en los espacios correspondientes. Y aquí les puedo hablar un poquito más de qué significa cada uno de ellos. Esta es la influencia, que representa la fuerza del ejército. Esa es la riqueza, que representa la cantidad de dinero que tiene el reino. Esta es la moral, que representa la felicidad del pueblo. Esta representa el bienestar. Y esta representa el conocimiento. Y este símbolo de aquí es la estabilidad. Y esa es la que se va a estar moviendo junto con las otras piezas. Cada jugador también entonces toma sus cartas de a favor, abstención y en contra. Las deja boca arriba frente a sí, para que todos los demás jugadores las puedan ver. Y vamos a tomar 8 fichas de poder, que son las del símbolo con escudo, y 10 monedas. Eso al principio de cada partida. Aquí no vamos a acumular riquezas ni mucho menos, así que también las pueden ir gastando con confianza. Como les decía entonces, el jugador con menos prestigio va a descartar una de estas cartas, va a ver las otras y va a elegir una, que son sus cartas de misión secreta. Las pasa al siguiente jugador con menos prestigio y así. Si es que hubiese, vamos a tomar la baraja de dilemas pendientes, las vamos a revolver y las vamos a dejar así, porque vamos a ir resolviendo el dilema que está más abajo. Desde ahí vamos a ir partiendo, pero obviamente no les voy a mostrar eso todavía. Después, el jugador que tenga más prestigio se va a llevar este puño. Y el prestigio, recuerden que, voy a mostrarle en la casa, insisto que no tenemos. El prestigio es lo que tenemos aquí. Aquí vamos anotando con un lápiz nuestro prestigio, por eso tiene harto legacy. Ese jugador va a ser el que reciba el puño de líder. Él va a jugar en el primer turno, o sea, él va a dar la lectura a la primera carta de narración y otras cosas más. Y el jugador con menos prestigio es el que va a llevarse el martillo. Esta es la ficha de moderador, que es el encargado de desempatar. Estas piezas que están aquí, que no les voy a mostrar todavía, son las pegatinas de crónica. Y estas tienen algunos valores en positivo y otras en negativo. Y esas nos van a determinar dónde empieza cada uno de estos recursos. Primera partida, evidentemente, como no ha ocurrido nada todavía y no hay pegatinas, esto queda ahí. Se lanzan y después las ordenamos, pero después cuando hay pegatinas, si tuviésemos por ejemplo 2 blancas y una negra, 2 blancas de esta por ejemplo, esta va a empezar aquí y una negra acá, ese sería el orden de inicio, no va a empezar siempre aquí equilibrado. Podría eventualmente equilibrarse, pero no es tanta la tendencia. En estas mismas pegatinas hay algunos efectos de poder que también se tienen que ir aplicando a medida que va avanzando cada partida. Y básicamente tiene que ver con la cantidad de firmas que tenga cada jugador, porque sí, algunas pegatinas las vamos a firmar literalmente. Y en base a eso vamos a estar eligiendo más o menos fichas de poder de acuerdo a lo que vaya diciendo. Ahora también por las mismas pegatinas vamos a recibir estas fichas que tienen que ver un poco con planes visibles de lo que recuerda a la gente de generación a generación. Entonces, en base a las firmas que hayamos puesto en las diferentes fichas de crónica, vamos a recibir estos recursos que nos van a indicar cuáles son las misiones visibles. Estas son las misiones invisibles, nadie sabe cuál es cuál, pero estas están a la vista de todos. Entonces, como les decía antes, yo sé que a este jugador que tiene esta ficha le interesa que esto esté arriba, porque así gana puntaje. Entonces a veces cuando discuta con él yo voy a ver esa misión visible y voy a decir en realidad te está diciendo puras mentiras, cosa de que esto suba. No siempre va a ser así, pero es un elemento interesante de poder analizar dentro del contexto de juego. Hay también algunos logros que están expresados en esta parte de aquí, distintos símbolos que voy a explicar un poquito más adelante, pero que también debiésemos revisar antes de iniciar la partida, porque algunos me dan un poco más de moneda al principio del juego, otros me dan un poco más de poder o cosas así. No siempre están activas, porque de hecho algunas se demoran incluso hasta 3 partidas en poder ser activadas, y no siempre uno logra ese objetivo, así que también hay que ir bien ordenado en ese sentido. Vamos a revisar también los efectos legacy de alguna de las cartas que tengamos aquí de la zona de narración, que puedan impactar de una u otra forma en el contexto de juego. Y ya estamos en condiciones de empezar. Y la partida se desarrolla en 5 rondas. Primero, robamos y damos lectura
a la carta del mazo de dilema, que es este que tenemos aquí. Tomamos la de más abajo, leemos el dilema. El dilema, por ejemplo, el que voy a ocupar de nuevo, ir a comprar o no par a la esquina. Después vamos a dejar las fichas que la carta nos diga que tienen que ir en este sector. En este caso también, como les decía, que aumentaría la comida si votamos a favor. Esto es una balanza, por cierto, y aumentaría la popularidad, pero aquí disminuiría, pero aumentaría la riqueza porque nos ahorramos el dinero. Eso se posiciona aquí. Ahora viene la parte interesante, la votación del consejo. Vamos a discutir, vamos a analizar por qué sí, por qué no, y vamos a votar. Vamos a resolver la votación y después vamos a resolver el dilema, que básicamente es voltearlo y leer la parte o de arriba o de abajo en base a si votamos a favor o en contra. Y esa es la parte normal del juego. Vamos a estar haciendo eso constantemente, esto va subiendo, esto va bajando. Y punto importante, esto también va a subir o va a bajar. Lo vamos a resolver como diga la carta, pero por ejemplo si este sube 2, esto también va a subir 2. Y si después este baja 4, 1, 2, 3, 4, este también va a bajar 4, 1, 2, 3, 4. Y esto podría llegar a ser peligroso porque podría tener una tendencia a la baja. Cuando hay tendencias a la baja, va a bajar más aún cuando vaya bajando. Pero eso lo explico enseguida. Pero para que entiendan esto, que ahí empieza a acercarse a terrenos peligrosos cuando se acerca mucho a este sector o el sector de acá. Porque eso quiere decir que la partida va a finalizar muy pronto. La resolución del dilema también tiene algunas fases, donde básicamente primero leemos el resultado del voto ganador. Si es que votó a favor, leemos la parte azul. Si ganó la parte en contra, leemos la parte roja. Aplicamos los cambios en los recursos, la estabilidad y la tendencia. Después colocamos una pegatina de crónica, si es que lo requiere. Abrimos un sobre, si es que se indica. Colocamos la carta de dilema en el medidor de tiempo, que es esta línea de tiempo de aquí, donde vamos a irla acumulando, porque recuerden que si llega hasta aquí, el rey puede llegar a morir. Les explico también enseguida. Y después finalizamos la ronda, comprobamos si es que el rey abdica o muere y activamos el final de ronda si es que eso ocurre. Y recuerden que abdica cuando llega hasta aquí o hasta acá. Algunos dilemas tienen un símbolo al centro, un símbolo de calavera. Si ese símbolo aparece en un dilema resuelto aquí, el rey muere. Y por ende, ese es el fin de la partida. Y después resolvemos todo lo que viene, que les voy a explicar también en un momento. Pero esa es la noción de cómo vamos a ir jugando cada partida. Se leen dilemas, se vota, tenemos la opción de negociar y otras cosas más. Ahora les puedo explicar un poco cómo funciona el tema de la tendencia. Porque tenemos fichas que están en oscuro y fichas que están en claro. Una ficha que está clara tiene la tendencia a subir. Y si está en oscura, tiene la tendencia a bajar. Si tuviésemos, por ejemplo, que resolver algo que sube esta pieza que está en oscuro, la vamos a voltear y vamos a subir lo que tenga que subir. Y al mismo tiempo, si esta, por ejemplo, estuviese por acá y tuviese que subir, también, a pesar de que está en el rango hacia acá, se da vuelta y sube. Si tuviésemos que bajar esta, por ejemplo, vamos a dar la vuelta y vamos a bajar. Esa es la tendencia. Pero también hay algunas piezas que van a tender a bajar más aún. Y eso es cuando tenemos que bajar, por ejemplo, una pieza que ya está con la tendencia a la baja, o subir una pieza que ya esté con tendencia a subir. Y ahí entran en juego estas piezas, que básicamente lo que hacen es que en lugar de subir un nivel, va a subir 2 extra. Y estas, en lugar de bajar un nivel, va a bajar 2 extra. Así que va a bajar mucho o va a subir mucho. Y eso también involucra hartas cosas. Obviamente si este estuviese con tendencia a subir y después por X motivo bajase, vamos a quitarle este, vamos a voltearlo y ahí vamos a bajar lo que tenga que bajar. Así que esto es como un empujoncito que le voy a ir dando a algunas piezas, que igual es un poco catastrófico cuando empieza a subir mucho o bajar mucho. Sobre todo porque algunas cartas y algunas piezas te indican que sube harto o baja harto. Entonces también si tienes misiones, por ejemplo, que tienen que ver con este adinerado, que todo esté ojalá acá arriba, y ves que empieza a bajar y empieza a bajar, te das cuenta que en realidad como que no estás jugando muy bien o esta partida está un poco difícil. Así que tienes que hacer algunos cambios. Pero esa es la lógica de la tendencia, que va subiendo, va bajando, pero si baja estando en el lado oscuro, baja más. Y si sube, cuando está con tendencia a subir, sube más. Suponiendo que llegamos a un final de partida, donde el rey abdicó o murió, pasan 5 cosas también. Primero, calculamos nuestras puntuaciones. Después registramos las puntuaciones en las crónicas del registro que viene aquí en el manual.
Después actualizamos los logros de cada casa, que son los que tenemos aquí. También vamos a actualizar los alineamientos de cada casa. También vamos a actualizar nuestra puntuación de este lado, nuestros puntos de victoria. Y finalmente vamos a guardar la partida. Obviamente tenemos que guardar la partida de dos formas. Uno, prepararla para la siguiente, o guardarla para ya guardarla después en la caja. Son las dos alternativas. Entonces aquí es donde ya empezamos a revelar nuestras cartas de planes secretos, por ejemplo. Empezamos a confirmar que efectivamente esto que tenía que estar más arriba esté más arriba, si es que no gana puntaje. Esto si estuviese más abajo y así. Esa es un poco la noción de esta parte del juego. Y también dentro del contexto de manual hay una tabla de puntuación que no voy a detallar mucho ahora, pero que tiene que ver con qué puntaje gana qué jugador en base a el dinero con el que quedó al final, el poder con el que quedó al final y varios detalles más. Y eso es el dilema del rey. Obviamente hay hartas cosas que no expliqué en detalle, insisto, por conceptos de spoiler y porque hay hartas cosas que también estoy aguantando las ganas de mostrarles porque de verdad son muy interesantes. Así que ahora ya nos podemos ir de lleno a la zona de spoiler. Así que advertencia desde ya. Ahora voy a empezar a mostrar algunas cosas que quizá no debiesen ver. Voy a mostrar algunas cosas un poco a la rápida quizá para que no vean tan en detalle. Quizá les muestre uno que otro dilema, no lo sé. Así que ahora, bajo su propio riesgo, les invito a quedarse. Esta es la primera carta, la que viene dentro del sobre cero. Y aquí trae una narración. En esa narración nos va a decir más o menos en qué está la historia. Y si se fijan tiene ese símbolo, por ende va a ir en esta zona de acá. Este sobre traía también 3 dilemas. Esos 3 dilemas ya fueron resueltos. Hay otras cartas que incluyen un espacio para una firma. Y esas firmas también son relevantes. Se las muestro así muy a la rápida para que vean que hay algunas firmas. No todas se firman. Pero por el reverso traen una historia, un contexto. Y en base a eso van a salir algunas cartas. Que una expedición para allá. Que un explorador murió por acá. Un montón de cosas. Y en base a eso van surgiendo los dilemas. Estoy muy tentado a mostrarles un dilema. Ya, mostrémosle uno. Solamente uno. Ahí. Así. Si se fijan aquí dice a favor. Y si está a favor, ocurre eso. Si está en contra, ocurre eso. Estas son las cosas que vamos a dejar aquí. Pero no siempre es uno de cada uno. A veces son más, a veces son menos. Entonces ahí tiene un texto, tiene una pregunta. Y la pregunta se resuelve si estamos a favor o en contra de eso. También es muy importante leer muy en detalle esa pregunta. Y el tema de las pegatinas, se los voy a mostrar también, retirando esto de aquí. Para que lo puedan ver. Más o menos lo que llevamos nosotros hasta ahora. A ver si se los puedo, ¿cómo se los puedo mostrar? Ahí, de lado, para que no lo puedan leer. Entonces, algunos símbolos, y en base a ese símbolo los fuimos pegando. Algunos son oscuros, otros son claros, entonces iban a ir ocurriendo otras cosas. Hay algunos que tenemos que ir marcando, los tenemos que ir marcando también por las partidas que ya jugamos con ellos. Si es que se llegasen a ocupar, tenemos que ocupar el que está más a la izquierda, en base a los cuadraditos que ya fuimos llenando. Entonces aquí tienen algunos textos de cómo se fueron resolviendo varias cosas. Son las famosas pegatinas que se van ocupando ahí. Y eso es lo que les quiero mostrar hasta ahora de spoiler, porque no quiero mostrarles más detalle para que ustedes lo puedan jugar y lo puedan jugar bien. Algunas cartas de hecho les dicen deja esta carta en esta zona de aquí, resuélvela allá y cosas así. Entonces es bien interesante en ese sentido. E insisto, en una primera partida parecería que es demasiada información, pero no es tanta. Esta simbología es fácil de manejar y es bastante mecánico después. Hoy día jugué 4 partidas y la verdad es que si pudiese o hubiese podido seguiría jugando. Me gustó mucho, mucho, mucho. Aparte que, insisto, el tema de la discusión es fundamental. Así que eso es lo que les puedo contar por ahora de El Dilema del Rey, sin adentrarme tanto en terreno de spoilers. Si tienen la oportunidad, por favor, jueguenlo, porque está muy bueno. Sobre todo si les gustan los juegos narrativos o los juegos como tipo Sheriff de Nottingham o Corruptia, donde tienen que conversar y analizar y hacer varias cosillas. Este juego está muy, muy bueno. Así que extremadamente recomendado El Dilema del Rey.